Buenos días y bienvenidos a su foro anual de análisis de conflictos. Un saludo a mi compañera moderadora María José. Hola Ángela, buen día. Y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, Joseph Knight y Susan Strange, para nuestro interesante tema. Así es, Ángela. Pero antes de iniciar con este foro, me gustaría darle a una audiencia un pequeño contexto del tema que nos convoca el día de hoy. A principios de la década de los 90, un nuevo conflicto arribó al continente africano. Todo inicia cuando los belgas se apoderaron de Ruanda a finales del siglo XIX. Clasificaron a la población de acuerdo al grupo al que pertenecían, creando identificaciones que señalaban quién pertenecía a la etnia Hutu y quién pertenecía a la etnia Tutsi. Junto con estas identificaciones también se crea una división en la que se señalaba a los Tutsi como la etnia dominante y superior, por lo que se les otorgaban mejores empleos, relegando a la mayoría Hutu a ser la etnia subordinada y sometida. En 1959, tras 3 años de la independencia de Bélgica, el grupo étnico mayoritario, los Hutus, derrocaron al rey gobernante Tutsi. Y en los próximos años, miles de Tutsis fueron asesinados y unos 150,000 Tutsis fueron expulsados y condenados al exilio en países vecinos. También es importante tener algunas consideraciones, como los hijos de estos Tutsis exiliados más tarde formaron grupos de rebeldes, en este caso el Frente Patriótico Ruandés, y comenzaron una guerra civil en 1990. Sus objetivos principales eran el derrocamiento del gobierno ruandés y el fin del exilio de los Tutsis. En 1990, los combatientes del FRPR invadieron el país, desatando una guerra civil con los Hutus, en una lucha que duró los años siguientes hasta que se llegó a un acuerdo en 1993. En octubre de 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 872, estableció otra fuerza internacional, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, UNAMIR, para ayudar a las partes a aplicar el acuerdo, supervisar su aplicación y apoyar al gobierno de transición. El cuartel general del sector de la zona desmilitarizada de la UNAMIR se estableció a la llegada de grupos de avanzada y entró en funcionamiento el 1 de noviembre de 1993. Cuando los elementos del NMOG-2 fueron absorbidos por la UNAMIR, el despliegue del batallón de esta misión en Kigali, capital de Ruanda, integrado por contingentes de Bélgica y Bangladesh, se completó en la primera parte de diciembre de este año, y la zona de seguridad de armas de Kigali se estableció el 24 de diciembre. Con el acuerdo se puso el fin a la guerra civil y se creó un gobierno de transición compuesto por Hutus y Tutsi, liderado por el Hutu Juvenal Habyarimana. Por el lado del genocidio podemos ver que las diferentes crisis políticas y económicas exacerbaron las tensiones étnicas preexistentes, y estas culminaron en un atentado terrorista contra el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi respectivamente. Este atentado ocurrió el 6 de abril de 1994. En solo 100 días, alrededor de 800,000 personas fueron asesinadas en Ruanda por extremistas del grupo Hutu. La matanza fue un intento de exterminio hacia la población minoritaria Tutsi, y se calcula que aproximadamente 70% de ellos murieron. La manera en la que operaban era redactando listas en las que los opositores del gobierno aparecían, y estas fueron entregadas a las milicias. También es importante tener en cuenta la acción internacional. El hecho de que fue transmitido por la televisión estadounidense ante la indignación nacional condujo a que Washington se mostrara decidido a no involucrarse en otro conflicto africano. Así que los estadounidenses no intervinieron en Ruanda. Por otra parte, los belgas
y las fuerzas de paz de la ONU se retiraron de Ruanda luego de que 10 de soldados belgas murieran en esta matanza. También teníamos a los franceses, aliados del gobierno Hutu, que enviaron fuerzas especiales para evacuar a sus ciudadanos y luego establecer una zona presuntamente segura, pero fueron acusados de no hacer lo suficiente para detener esta matanza en la zona. La respuesta internacional llegó tarde, evitando consistentemente el uso de la palabra genocidio por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sustituyéndola por actos de genocidio, que no implicaba el despliegue de fuerzas. Ello estuvo motivado, de un lado, por el temor a una repetición de los eventos ocurridos en Somalia, la batalla de Mogadiscio en 1993, que moldeó la política de Estados Unidos en los años posteriores, volviéndose reticente a participar en misiones de la ONU en las que los intereses de Estados Unidos no se vieran afectados directamente. De otro lado, por el veto continuo de los países como Francia y Bélgica, cuyos controvertidos intereses económicos influyeron en su negativa a la intervención directa. En la resolución post-conflicto podemos ver que el conflicto se juzgó a 3 niveles: internacional, nacional y local. Debido a que la Corte Penal Internacional se creó en el 2002, tiempo después del genocidio, esta no pudo procesar a los responsables. Sin embargo, las Naciones Unidas crearon el Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda, o ICTR, con base en Arusha, que condenó por genocidio crímenes contra la humanidad y violación de la obligación de proteger a las víctimas del conflicto. Y se condenó a los inductores del exterminio Tutsi. El caso Akayesu, Jean-Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional que se realizó por genocidio y la primera en reconocer a la violencia sexual como un acto constitutivo del genocidio. En este tribunal fueron procesadas alrededor de 93 personas, las cuales fueron acusadas, y tras largos y costosos juicios, decenas de altos funcionarios del régimen Hutu fueron condenados por el genocidio. Estos ejecutores fueron juzgados a nivel nacional, a la vez en tribunales judiciales convencionales y en tribunales comunitarios de justicia participativa, los cuales fueron llamados gakacas. Los tribunales gakacas se instauraron como un sistema de justicia transicional para aliviar la sobrecarga que se presentaba en el sistema judicial, así como para recuperar elementos de justicia tradicional. Gakaka significa sobre la hierba, que era donde se juzgaba localmente un tribunal popular. Aunque supervisados por el gobierno, los Gakaka contaban con limitadas garantías procesales y combinaban el derecho penal moderno con procedimientos de sus comunidades más informales y tradicionales. Gracias, María José. Yo creo que ya con este contexto podemos dar paso a las preguntas preparadas para ampliar un poco más el análisis de los hechos ocurridos en Ruanda en la década de los 90. El papel de distintos actores, como ya los mencionamos, las cifras de víctimas y el porqué de las decisiones que se tomaron durante este periodo. La primera de ellas es: ¿por qué otras naciones toman la decisión de intervenir en este conflicto, como es el caso de Bélgica, nación que tenía el control de Ruanda hasta 1953? Adelante, Susan. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me gustaría empezar partiendo de la época colonial de Ruanda. Es importante recordar que la mayor herencia europea que tuvo este territorio, no solamente Ruanda, sino en general África, fue la delimitación de fronteras, que por cierto fue pues una repartición en la que las potencias demostraron todo su poder estructural y escogieron sus territorios de acuerdo a sus intereses particulares, sin tener en cuenta las particularidades culturales de cada pueblo, como fue el caso de Ruanda, donde quedaron en el mismo territorio los Hutus y los Tutsis. Ruanda no era tan rico en recursos naturales como otros países africanos. El interés que tenían en Ruanda era más geopolítico, en especial para países como Bélgica,
ya que tener el control de Ruanda significaba para ellos tener el control de una zona importante en términos económicos y políticos, ya que al lado tienen a lo que hoy en día llamamos como la República Democrática del Congo, que en ese entonces pues era parte de las colonias de Bélgica. Como podemos ver, los estados toman decisiones de intervenir en un conflicto aparentemente ajeno, siempre que haya algún interés económico o político de por medio que deseen proteger u obtener, como fue el caso también de Francia, que intervino en ese conflicto apoyando incondicionalmente a los Hutus, dándole apoyo político, diplomático, mediático y hasta militar para pues poder mantener ese régimen. Este apoyo militar se realizó en forma de entrenamiento y suministro de armas antes del genocidio. Todo esto pues claramente los beneficiaba a ellos políticamente. A pesar de esto, fue un conflicto en el que más bien hubo mucha inacción por parte de otros actores que prefirieron, pues como lo mencionaron antes, cambiarle el nombre de genocidio antes que intervenir y evitar la masacre, como fue el caso de Estados Unidos. Bueno, pues también muy buenos días. Y para complementar también esta idea, pues me gustaría también resaltar un factor muy importante dentro de esto, que es la economía. Pues esto pues cobra un gran valor dentro de la creación de nuevos regímenes y dentro de los países y a nivel internacional. Esto se representa en algunas empresas que entraron al país como empresas belgas y se complementó también con bases tecnológicas, ¿no? También la búsqueda del bienestar y beneficios individuales pueden tanto favorecer como desfavorecer a los estados. Es así que le voy a mostrar Bélgica su gran apoyo al conflicto que se presentaba en Ruanda. Tiempo después toma la decisión de retirar sus tropas. Esto es un claro ejemplo de la sensibilidad y la vulnerabilidad que sufrió durante este tiempo, y pues que la creación de un ambiente de incertidumbre hizo que se presentara el conflicto en ambas partes, ¿no? Que se recibían los impactos de la persona que del estado que presentaba el conflicto y el que le ayudaba. Eso generó una reacción rápida y que ayudará a reducir los costos que se están presentando, y la recesión de Bélgica pues fue esa, cosa que no favoreció a Ruanda, y que aún así se hayan retirado tropas hizo que el Estado de Bélgica aún así tuviera impacto. Me parece importante que hayan partidos del punto de la economía. Muchas veces este factor no se le presta la importancia o la relevancia que debería tener dentro de un conflicto, sin tener en cuenta que afecta de una gran manera. Bueno, siguiendo con las preguntas que tenemos formuladas, la siguiente pregunta es con respecto a las nuevas figuras estatales que vienen apareciendo recientemente y el papel que éstas cumplen. La pregunta es la siguiente: ¿por qué actores no estatales como la ONU y los grupos militares, tanto Hutus como Tutsis, y revolucionarios, toman la decisión y tienen un control relevante sobre la actuación de esta guerra civil? Pues el papel de esos actores se vuelve vital al lograr un acuerdo. La misión MIR fue unida por la ONU en 1994, donde se firma un acuerdo entre los grupos militares de la nación, pero sin embargo hay un desacuerdo que siempre estuvo presente, y esto pues provoca la incertidumbre de lo que se podría llegar a hacer que podrían hacer estos grupos, ¿no? Acabó este acuerdo en el bombardeo del helicóptero de los líderes políticos y el presidente de Ruanda. Es así que pues eso se ve reflejado en la importancia de nuevos actores dentro del sistema internacional y el actuar que llega a ser multifacéticas y complejas en pro de la resolución de conflictos y en la cooperación de estos. Además de que la política doméstica del país influyó en gran parte para la decisión de la ONU, que satura una gran intervención tardía pero positiva dentro de la nación, y es así que pues el estado de incertidumbre se ve reflejado en esas políticas y en su precisión a la presión a la comunidad internacional para tener una intervención pronta. A la vez, eso se ve reflejado con la política doméstica y asuntos internos que terminan
por interferir en la política internacional, ya que este tipo de crisis humanitarias que conllevan a consecuencias como los desplazamientos forzados masivos y el surgimiento de diferentes diásporas migratorias terminan por interferir en las acciones que toman los estados que están dentro de esta zona y resultan siendo considerablemente afectados por ese tipo de situaciones igualmente. Bueno, yo personalmente considero que es evidente cómo los estados han perdido poder dentro de su propio territorio y población, lo cual se hace aún más evidente en medio de un conflicto, más cuando este conflicto se convierte en un tema de discusión global. Allí es donde se pone a prueba su verdadero poder relacional, que es el poder de un estado a otro, y por ende su autoridad para dar una respuesta a estos conflictos. Pues respuestas que idealmente deben ser asertivas y efectivas, pero pues que realmente no siempre lo son. Cuando un estado está permeado de corrupción y su pueblo se encuentra lleno de pobreza, desigualdad social, pues esto genera una desaprobación frente a las personas que representa el gobierno y el pueblo comienza pues a confiar más en otros actores o líderes que se encuentran entre ellos mismos. Siempre he pensado que es más confiable lo que piensa el pueblo que lo que piensa su gobernante, ya que pues la política no es solo para los políticos, sino que hace parte de cada uno de nosotros y en momentos de crisis se debe asumir el liderazgo de alguna manera, ya que pues por lo general el gobierno está ocupado en temas como la economía, la tecnología y termina dejando de lado pues los temas sociales que realmente le interesan a su comunidad. Ahora más que nunca la legitimidad de la autoridad es independiente de los gobiernos establecidos. La autoridad está en la sociedad y sobre las transacciones económicas que se ejercen legítimamente por actores diferentes de los estados y que estos influyen en los resultados. Es decir, terminan siendo actores que cuentan con poder estructural. El poder sobre estos resultados de las acciones es ejercido de forma impersonal y a menudo de forma involuntaria por aquellos que compran, venden y negocian en los mercados. Bueno, con lo que exponen, creo que podemos evidenciar cómo estos nuevos actores que van apareciendo en el sistema internacional a través de la cooperación y la creación de estos acuerdos promueven de cierta manera la interdependencia y la globalización. Y bueno, también la existencia de infinidad de aspectos que determinan el actuar de las naciones y de los actores en un conflicto. Ahí entramos a evaluar lo social. Es por eso que la siguiente pregunta tiene que ver con qué importancia tiene el factor étnico y cultural sobre la creación de estos conflictos y crisis humanitarias. Bueno, en este caso en particular del genocidio de Ruanda, se pueden ver claramente los efectos de delimitar territorios, teniendo en cuenta únicamente aspectos económicos y no culturales, ya que pues en algún momento las ansias de autodeterminación de los pueblos desencadenarían algún conflicto. Los nacionalismos son uno de los factores que refuerzan el declive de los estados, porque pues el factor étnico, religioso, cultural reafirma la autoridad de grupos subversivos y el sentir de la población a la que representa. Tomar argumentos raciales y étnicos como arma política para asumir el poder es realmente muy peligroso, ya que pues crea una polarización muy fuerte. Por ejemplo, en Ruanda la mayoría de pueblo era analfabeta, las comunicaciones se las daban por radio y se emitían mensajes de odio raciales, sobre todo en contra de los tutsis, y realmente no es que fueran muy diferentes étnicamente, sino la diferencia radicaba en su clase social. Esta era una diferencia que era marcada por externos, lo que muestra que pues era un pueblo aparentemente fácil de manipular y moldear y que los llevó a este conflicto. Bueno, también pues estas ramas de los tutsis y los hutus mantendrían la incertidumbre en el presente del conflicto mediante sus capacidades y fuerzas militares, por lo que como se evidencia en la guerra, su objetivo principal era cambiar la política de ese país, expresado más bien en un cambio de régimen. Este proceso, a diferencia de otros, fue coercitivo, violento, pues fue más rápido, pero no fue efectiva esta medida. Esto hizo pues que internamente se modificaran los procesos de toma de decisiones, como por quién los tomaba o cómo los tomaba, y las reglas que era la transformación de sus directrices
la transformación de sus directrices. Algo que hay que decir es que hay dos elementos dentro del cambio de régimen que son indispensables para este, y es que son sus normas, sus principios, son elementos que no pueden ser transformados y que se tienen siempre que mantener dentro de esto. Dentro de este contexto, pues esto pertenecía a sus modelos étnicos y culturales. Este conflicto partió dentro de esto y fue por por los acontecimientos coloniales que sucedían. Estos pues elementos ya anteriormente dichos, que eran las normas y los principios, son pertenecientes ¿a qué? A modelos de tradiciones y sociales dentro del país. Pues el conflicto fue también sobre todo por formas étnicas y pues el régimen se intentaría instaurar partiendo de estos principios y normas. Un sistema existente por esas características le da validez a lo que tendría que ser y pues ya como anteriormente dije, si estas dos cosas cambian dentro del sistema, realmente ya deja de ser un sistema y deja de ser el régimen y tendría que cambiar, tendría que pasar a ser otro totalmente distinto. Bueno, muchas gracias panelistas. Me gustó los temas que tocaron para cerrar, tanto lo cultural como este cambio de régimen a partir de lo cultural. Bueno, este nuevo análisis nos dio una mirada de cómo ver un conflicto, a pesar de que puede suceder en un lugar muy específico, inciden actores terceros que tienen o no una relación directa con el Estado o el actor en conflicto. Adicionalmente, también podemos evidenciar cambios organizacionales a partir de las experiencias vividas, ¿no? Algunas reformas en la ONU o sobre la intervención o los acuerdos que acogieron a los Tutsi y a los Hutus. También podemos ver cómo estos dos grupos étnicos lo que buscaban no era un resultado óptimo para la población ruandesa ni de bienestar, sino más bien priorizar sus propios intereses, ¿no? Evidenciando un papel crucial de los factores económicos y comerciales. Además, que la intervención de estos otros actores externos causó que las negociaciones tampoco fueran efectivas, manteniendo la incertidumbre y la inseguridad de la guerra. El punto de la herencia colonial de Ruanda, que fue dejada por los belgas, que codificó de una manera drástica la estructura social de los ruandeses, haciendo que pues luego de la independencia el conflicto se exacerbara y se mantuviera. El factor étnico y social también incide, pues podemos ver que a pesar de ser un pueblo independiente, pues no es libre, porque de alguna u otra forma sigue rigiéndose por otros estados. Además, considero que en estas intervenciones y en este conflicto podemos evidenciar el alto grado de interconexión, donde no siempre hay costos significativos para los estados que intervienen en el conflicto, ya que si no están directamente implicados los estados, lo primero que evalúan es el costo-beneficio. Y si dichos beneficios son mayores a los costos, consideran la intervención y resultan teniendo una relación gana y gana. También este conflicto nos da una vista de cómo el poder estatal va en declive y va perdiendo su legitimidad, ya que surge la existencia de nuevos actores que tienen la capacidad de negociar en el mercado, como es el caso de las organizaciones internacionales, como la ONU. En este caso lo podemos ver evidenciado en la misión UNAMIR y este tipo de acuerdos, en el que, bueno, en este caso, estos actores presentes en el conflicto traducen su poder en factores económicos y tecnológicos. El aspecto económico y cómo las empresas que se encuentran en Ruanda al inicio de este conflicto no se mostraban afectados hasta que distintos ataques que hacían ver su propio bienestar vulnerado causó que consideraran la intervención.
Bueno, no nos queda más que agradecer a nuestros panelistas por acompañarnos en este foro y darnos una visión de cómo está cambiando el orden mundial y todas las implicaciones que conllevan este tipo de conflictos. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima vez y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.